Gracias. Dieron boleta, ¿verdad? Perdón, sí, recordarles con las preguntas la misma modalidad, ¿verdad? En recepción, pues allí estaban las boletas para que ustedes tomaran, entonces van a anotar en dicha boleta la consulta y con mucho gusto, pues al finalizar, el licenciado va a estar dando respuesta. Gracias. Buenos días a todos, bienvenidos. Se han dado cuenta que para esta nueva jornada de capacitación hemos iniciado pues el año 2018 con una nueva modalidad en los cursos, temas más específicos y un poco más cortos para tener espacio de desarrollar asuntos importantes que cuando damos los temas completos a veces no se tratan, ¿verdad? Sin embargo, el día de hoy, como decía mi compañero, la jornada es extendida hasta las 12, derivado a que el tema de costos y gastos deducibles y no deducibles es de lo más amplio que tiene la ley del impuesto sobre la renta. Sin embargo, pues vamos a tratar de centrarnos exclusivamente en ese tema. Por favor, recomendarles que vayan anotando las preguntas conforme les van surgiendo en sus boletitas. Al final vamos a atender todas las consultas y también pedirles que nos centremos específicamente en el tema porque por cuestiones de tiempo pues no es posible que podamos atender todas sus consultas, ¿verdad? Pero vamos a desarrollar hoy gastos deducibles y no deducibles en el impuesto sobre la renta, recordándoles que nuestros materiales son exclusivamente para fines didácticos e ilustrativos y que les va a llegar a su correo para que lo puedan revisar y lo puedan compartir con alguien más que no haya podido venir a la presentación. Procuramos nosotros que en cada lámina se considere la base legal para que ustedes puedan ir a revisarla, ¿verdad? Hemos estado platicando con grupos anteriores que muchas veces cuando somos contadores y nos dedicamos directamente a la parte tributaria, creemos que ya no la sabemos y olvidamos la base legal. Yo les recomiendo de vez en cuando tomen la ley, denle una nueva leída, revisen los artículos porque algunas veces uno deja algo de lado y como ya está en el día a día y siempre maneja lo mismo, se le pasa algo importante, ¿verdad? Entonces siempre por favor retomemos la base legal, que es lo más importante para la aplicación de la norma. El objetivo que nosotros tenemos el día de hoy, está rebelde esto, dar a conocer a los participantes las condiciones y requisitos legales a considerar para la determinación de la deducibilidad de los costos y gastos en la preparación del cierre anual 2017 para los contribuyentes inscritos en el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas en el impuesto sobre la renta. Sabemos que en el impuesto sobre la renta pues hay dos regímenes y el régimen sobre los ingresos no le permite al contribuyente deducción de costos y gastos. Esta parte es aplicable únicamente para el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. Entonces, por eso estamos centrados en ese tema. Vamos a arrancar con algunos conceptos importantes y esto, como lo hemos anotado ahí, ha sido tomado del Diccionario Técnico Contable de Marta Briceño y Olga Hoyos, en donde vamos a centrarnos principalmente en qué es costo. Tenemos mucha confusión por parte de los contribuyentes y a veces decimos nosotros, bueno, ¿será que de veras están confundidos? O a veces lo hacen por conveniencia, algunos, ¿no? Porque manipular el costo de ventas no lesiona en sí la base tributaria del impuesto a la renta, porque yo lo ponga arriba como costo o lo ponga luego como gasto, en fin, si es deducible, la determinación del impuesto a la renta va a ser el mismo. Pero ¿en qué me incide la manipulación del costo de ventas al que está en el régimen sobre las utilidades? A ver, ¿quién me contesta? No pega directamente en el impuesto a la renta, pega en el impuesto de solidaridad por la manipulación del costo de ventas. Entonces muchas veces el contribuyente se las juega, dicen los muchachos, ¿verdad? Y ahí hace la manipulación para afectar la determinación de otro impuesto. Entonces, ojo, porque esos son ajustes bien frecuentes al momento de las verificaciones que hacen nuestros auditores por la mala determinación. Puede ser que un gasto sí sea deducible para mí, pero miren, costo. Costo se refiere a las erogaciones y cargos asociados clara y directamente con la adquisición o producción de bienes o la prestación de servicios, de los cuales un ente económico obtuvo sus ingresos. Entonces veamos que cuando hablamos de costo va a estar directamente relacionado con aquellas empresas que fabrican, que producen, que transforman. Si esa no es su actividad, no va a tener costo, va a tener gasto.
Y el gasto está asociado a los desembolsos en que ha incurrido una empresa para obtener ingresos, produzca o no produzca. Tiene gastos en los que incurre, pero esos no están relacionados con la producción o la transformación de los bienes o de los servicios. Entonces, ojo con esta separación, porque puede ser que eso en que yo estoy incurriendo, esa erogación, sí sea deducible, pero la tengo que clasificar correctamente. ¿Es costo o es gasto? En ambos casos podría ser deducible. Por lo tanto, como les digo, el impuesto sobre la renta no se vería afectado, porque al final si es deducible me va a rebajar la base imponible. Pero la mala consignación también es sujeto de ajuste por parte de las verificaciones que realiza la Administración Tributaria. Y luego de esto, veamos, bueno, ¿por qué es importante que hablemos de la determinación de la renta bruta? Recordémonos que todo lo que la ley nos habla de costos y gastos, en muchos de los rubros tenemos límites permitidos por la ley y esos límites se consideran con base al monto total de la renta bruta. ¿Y qué es la renta bruta? El monto total de los ingresos, no importa si son gravados, exentos, como dice acá, ingresos gravados, exentos, devengados o percibidos. Es la totalidad de los ingresos de la entidad o del contribuyente. Y la nota en el artículo 20 del decreto 10/2012 nos confirma y nos amplía un poco y dice, mire, aunque ya le dije que todos los ingresos forman parte de la renta bruta, que le quede claro que también debe incluir ganancias cambiarias por compra-venta de divisas o reexpresiones por simples partidas. Y de esto, de repente, quienes nos han acompañado en otros temas saben que lo hemos tratado ampliamente cuando hablamos del régimen sobre las utilidades. Y cuando decimos, mire, ¿a qué se refiere esas ganancias cambiarias o reexpresiones? Es al tipo de cambio con que yo adquiero las monedas y cuando finaliza el periodo yo tengo que regularizar mis cuentas. O cuando yo vendo esa moneda que compré. Entonces compro la moneda a cierto tipo de cambio y cuando yo la voy a vender el tipo de cambio está más alto, entonces yo obtengo una ganancia cambiaria. Esa ganancia por el tipo de cambio forma parte de la renta bruta. Y si hago reexpresiones es porque adquiero las divisas a cierto tipo de cambio y así lo registro. Pero al final del periodo, cuando voy a hacer mi cierre, pues tengo que ver cómo está establecida la tasa de referencia del Banco de Guatemala y tengo que hacer la regularización de los valores al tipo de cambio que esté vigente. Y cuando pongo la tasa de cambio, resulta que al cierre está más alta que al inicio del periodo o que al momento en que yo adquirí las divisas. Por lo tanto, tengo una ganancia. Aunque solo sea por simple reexpresión en partida contable, me genera renta bruta. Algunos contribuyentes dicen, ala, pero no es justo, porque ahí mi suerte, ¿verdad? Pero vamos a ver acá, que vamos a ver los costos y gastos deducibles, se da la justicia y equidad, en donde está el otro rubro, casi al final lo vamos a ver. Y dice, si en lugar de ganancia en esta compra-venta usted tiene pérdida, o en lugar de ganar en esa reexpresión el tipo de cambio estaba más bajo, entonces usted tiene un gasto deducible. Entonces ahí está la equidad. Si le refleja ingreso, es gravado, y si le refleja pérdida, es deducible. Entonces ahí está la justicia. Partamos de esto porque también las indemnizaciones por pérdidas extraordinarias en activos fijos. Para tener esa indemnización, en primer lugar, tengo que tener activos fijos registrados en mi empresa, en mi contabilidad, que yo estoy depreciando y que por lo tanto contraté un seguro para respaldar esos activos. Se tuvo que haber dado un siniestro y que la aseguradora me pagara. Entonces ya puedo determinar estas indemnizaciones, porque la ley dice que van a formar parte de la renta bruta las indemnizaciones cuando sobrepasen el valor en libros de los bienes. ¿Qué quiere decir? Entonces tengo que ver si era un vehículo, en cuánto estaba valorado y cuál era el valor pendiente de depreciar. Si el vehículo tenía por depreciar el monto de 100,000 quetzales y la aseguradora me dio 120,000 porque yo por ese valor lo tenía asegurado, solo los 20,000 que sobrepasan el valor en libros es lo que constituye renta bruta. Si yo tengo en libros el valor del bien a los mismos 100,000, pero resulta que la aseguradora no logré que me lo asegurara por ese valor y solo me da 80,000, ahí tuve pérdida en lugar de ganancia. Entonces no reporto nada de ese ingreso como renta bruta.
Y también cuál es la justicia y la equidad en esta parte. Recuérdese que, por un lado, cuando yo pago el seguro, tengo derecho a deducir las primas de seguro que estoy cancelando. Entonces, ese gasto ya lo estoy haciendo deducible. Por otro lado, cuando el bien se destruye o se lo roban o lo que sea, el siniestro que se dio, vamos a ver aquí en el numeral 17, cómo dice las pérdidas y disminuciones al patrimonio, qué tengo que hacer para que esa pérdida sea deducible. Entonces, ahí me está haciendo el beneficio de lo que pierdo lo deduzco, lo que estoy recuperando porque es adicional al valor del bien, lo reporto como ingreso. Y insistimos en esta parte de la renta bruta porque de la correcta determinación de la renta bruta va a tener incidencia el contribuyente para los techos que algunos rubros de deducibilidad le permiten, en donde le dicen, mire, no más del 10% sobre la renta bruta, no más del 5% sobre la renta bruta. Entonces, ¿cómo funcionan esos techos? Yo tengo determinada mi renta bruta y yo en ese rubro puedo gastar la cantidad que sea. No quiere decir que el límite me condicione a que no puedo gastar más. Yo puedo gastar más, pero hasta ese techo será deducible. Si yo gasto más de ese techo sobre la renta bruta, la parte extra que yo gaste será no deducible. Entonces, ojo, porque también hay algunos contribuyentes que creen que la ley les está limitando a cuánto pueden gastar en cierto rubro. Y no, puede gastar lo que quiera, pero hasta ese techo es deducible. Y también considerar que no todos los rubros tienen límite, son algunos. Acá vamos a verlos. Continuemos acá. Bueno, y entonces, ¿cómo determina el impuesto la persona que esté en el régimen sobre las utilidades? Tiene que establecer primero su renta bruta. A eso le va a rebajar los costos y gastos totales, porque recuérdense, si fuéramos mentalmente al formulario, a ver, levante la mano quien ha llenado un formulario del ISR, solo para referencia, así, sin pena, arriba. Bueno, la mayoría, gracias, la mayoría de la sala pues tiene en mente por lo menos la estructura del formulario. Entonces, si vamos al apartado 8.3 del formulario, dice gastos, costos y gastos. Y entonces ahí tengo que poner todos los que tuve. Ahí no tengo que poner solo los que sean deducibles. Ahí consigno todo. De igual manera que en el apartado de ingresos yo consigno todos los ingresos. Luego, en la parte final del formulario está la determinación del impuesto. Y en ese último apartado yo voy a decir qué ingresos son gravados, qué ingresos son exentos, qué ingresos son no afectos. Y por otro lado, también en ese apartado voy a consignar de todos esos gastos que reporté arriba, cuáles son deducibles y cuáles son no deducibles. Entonces, por eso acá dice, le va a rebajar los gastos totales, las rentas exentas y luego le va a sumar los que no sean deducibles o los que correspondan a las rentas exentas o no afectas. Ahí determina la renta imponible, aplica la tarifa del impuesto y determina el impuesto a pagar. Entonces veamos la importancia que tiene la correcta determinación de qué es costo y qué es gasto para mi contribuyente. Veamos aquí algunas condiciones que nos da el artículo 22 y nos dice, mire, ¿cuándo va a proceder esa deducción? Porque tiene que cumplir varias condiciones para que se considere deducible. En primer lugar, el numeral 1 del artículo 22 le dice, mire, tiene que ser útil, necesario, pertinente e indispensable, pero le debe servir para producir o generar renta gravada o para que usted conserve esa fuente que le está generando la renta. O sea, y todas estas no son excluyentes, son incluyentes, tiene que cumplir todas. Tiene que ser útil, tiene que ser pertinente, tiene que ser necesario y tiene que generar renta gravada. Entonces, posiblemente ese costo o gasto es útil, es necesario, es pertinente, es indispensable, pero no me está generando renta gravada. Entonces ya no es deducible. Entonces hay que analizar en este contexto. Luego el artículo 21 nos va a desarrollar condiciones para cada rubro en particular. Entonces primero le tengo que pasar este filtro. Y si pasa todo esto, entonces ya voy a ver las condiciones que me dé el numeral específico del artículo 21. Para determinar cuánto es deducible, si todo lo que gasté o hasta cierto monto, ¿verdad? Entonces veamos el numeral 2 que le dice, mire, que haya efectuado la retención del impuesto cuando corresponda, que lo haya mandado a pagar
es la otra condición. Entonces vean acá, ¿cuándo corresponde? Bueno, de manera general, si hablamos en este régimen, sabemos que para todas las facturas va a tener que efectuar la retención, siempre que, una vez quitado el IVA, las facturas sean por un monto igual o mayor. ¿A cuánto? A 2.500 quetzales, luego de haberle quitado el IVA. Entonces está sujeto a la retención de acuerdo al artículo 44 del impuesto sobre la renta, a los que digan sujeto a retención, ¿verdad? No a todos. Entonces ahí dice, bueno, y si estamos hablando en la categoría de rentas del trabajo, pues de acuerdo al apartado del artículo 68 hacia adelante, mañana tenemos rentas del trabajo, quienes se hayan anotado estén ahí pendientes. Rentas de capital, pues de acuerdo al apartado del artículo 84 en adelante, y si son rentas de no residentes, de acuerdo a las tarifas del artículo 104. Entonces es en cada categoría de renta que yo tengo que ser agente de retención. Y ojo, aquí no dice retención solo del impuesto sobre la renta, ¿no? Ahí dice la retención general. Entonces, si es una factura que está sujeta a la retención de IVA, condición para que sea deducible es que yo haya hecho la retención de IVA también, ¿verdad? Luego se dice, mire, que haya pagado el ISR retenido, y la ley sí tiene una consideración y dice será deducible una vez se entere la retención. Ah, bueno, ¿qué sucede? Sucede que de repente en el transcurso del periodo se hacen ciertos gastos, se van efectuando retenciones, y ahí por finales de enero, principios de febrero, que el contribuyente o el contador está realizando la declaración o está empezando a trabajar la declaración anual del cierre, resulta que empieza a confrontar las facturas contra las retenciones, y hay alguna factura por ahí que se les escapó. Y era de mayo del año 2017. Si solo la vemos así porque no cumple con esto, es no deducible ese gasto. Pero si en ese momento se da cuenta, percibe que sí retuvo pero no mandó a pagar, o que no retuvo, como sea, cualquiera de los dos, puede mandar a pagar la retención y eso lo convierte en deducible. Entonces ya lo puede usar en su cierre anual, una vez haya pagado el impuesto. ¿Qué riesgo tiene ahí? Bueno, que tendrá que pagar extemporáneo como retenciones de mayo 2017 y pagará su consecuencia a través de los accesorios que le genera el formulario 1331. Y si el contribuyente, que es lo más común, ¿verdad? O sea, no hay mucho problema cuando usted sí le retuvo pero no mandó pagar. Pues no importa, el otro le recibió la constancia de retención y asumió que usted pagó y él no lo pagó. Pero si a usted se le olvidó efectuar la retención, entonces resulta que el otro dijo, no me retuvieron, yo pago, y el contribuyente pagó. ¿Qué sucede ahí? Recordémonos que hay obligaciones formales y sustantivas, y una obligación formal es retener cuando corresponda. El otro tiene su obligación sustantiva de pago, paga a través de la retención, o si no le retienen, lo manda a pagar él. Entonces el contribuyente subsanó su problema. Usted no le retuvo, él mandó pagar, él está bien. ¿Qué pasa con el que no retuvo? Tiene problemas porque no cumplió la obligación formal de retener, aunque el contribuyente haya realizado el cumplimiento de la obligación sustantiva. A él le pueden imponer la sanción por la no retención, de acuerdo al artículo 94, una multa igual al impuesto dejado de retener. La obligación formal no se cumplió. Entonces, algunos contribuyentes deciden asumir el valor de ese impuesto y mandarlo a pagar. Ojo, eso es no deducible porque es un impuesto de otro que ustedes están asumiendo. Entonces sería gasto no deducible, ¿verdad? Si ustedes lo absorben. Bueno, después de este viene el siguiente y dice, mire, en el caso de sueldos y salarios, cuando corresponda, quienes los perciban deben figurar en la planilla del IX. ¿Y por qué cuando corresponda? Porque ya sabemos que hay algunas excepciones. La ley del IX le dice, mire, si tiene menos de 3 empleados no está obligado a inscribirlos en el IX. Excepto para transporte, ¿verdad? Que ahí sí, aunque tengan uno, lo deben inscribir, pero la mayoría no. O por ejemplo, para los administradores o gerentes, el Código de Comercio le dice, él puede decidir si quiere o no figurar en la planilla. Entonces hay algunas cuestiones especiales. Si es de las especiales, sí va a ser deducible lo que se le pague a él si la ley no obliga que él esté en la planilla. Pero todo el que esté obligado a estar en la planilla, para deducir el sueldo y salario, debe de figurar en la planilla del IX y debe de acreditarlo con la copia de la planilla que está debidamente enterado el pago. Por otro lado, la parte última nos dice, mire, tener los documentos y medios de respaldo para garantizar esa transacción. Y de manera general, los principales son facturas o facturas de pequeño contribuyente que estén autorizadas,
las facturas o documentos emitidos en el exterior, testimonios de escritura pública o contrato privado protocolizado, así como las declaraciones aduaneras de importación con las constancias de autorización de pago. Cualquier otro documento que la Administración Tributaria haya autorizado, como notas de crédito, notas de débito, notas de abono, o cualquier otro que respalde la transacción para el contribuyente, pero ahora tenemos la certeza de que el artículo 22, numeral 4, ya nos detalla un poco más cuáles se van a considerar documentos legales de respaldo, ¿verdad?, para las transacciones. Entonces, ojo, no olvidemos esa parte. Y aún cuando no está considerada dentro del impuesto sobre la renta como tal en el decreto 10/2012, pues existe una más para que proceda la deducción, que es la bancarización en materia tributaria a partir de los 30,000 quetzales que nos da el decreto 20/2006. Ahí el artículo 20 de este decreto nos habla de la bancarización y nos dice, mire, en primer lugar va a aplicar bancarizar a cualquier pago que respalde costos y gastos deducibles, crédito fiscal o cualquier otra erogación que se tenga con efectos tributarios. A cualquiera de esos hay que aplicarle la bancarización. Debe de ser por medios que faciliten los bancos del sistema y de manera general nos menciona, mire, distinto al efectivo y puede ser tarjeta de débito o crédito. Sin embargo, existen muchos más. Explicaba la licenciada Ábalos ayer, quienes participaron con ella, ¿verdad?, que la bancarización no es simplemente decirle a mi cliente, deposíteme en el banco y no me pague en efectivo. Porque la bancarización significa dejar un rastro de la transacción, tanto del origen como del destino de esos recursos. Entonces, tanto ingreso como egreso es el rastro completo de la transacción y eso es bancarizar la transacción. Entonces, ahí sí, me depositan con cheque, ahí sí estoy bancarizando, porque entonces dice de qué cuenta viene y a qué cuenta va. Entonces ahí sí está el origen y el destino. Pero si solo va el efectivo, solo está el destino, no está el origen de la transacción, ¿verdad? Entonces cuidado ahí. Para la bancarización aplican muchos más, transferencias, préstamos, mutuos, hipotecarios, documentos de títulos de crédito que firmamos con los bancos, cualquier documento que nos pueda emitir el sistema bancario que represente el rastro de la transacción. Por otro lado, se entiende como una sola operación y esta ley considera el fraccionamiento de las transacciones, porque se detectó que algunos contribuyentes, con tal de no bancarizar, le decían al cliente, mira, como hay que bancarizar 30,000 quetzales, entonces haceme la campaña. No me factures 30, haceme 3 de a 10. ¿Verdad? Entonces 3 transacciones de 10,000 cada una se liberaban de la obligación de la bancarización. Entonces la última modificación que tuvo este artículo dice, mire, no importa que sean 3 de a 10, pero vamos a considerar pagos a un mismo proveedor dentro de un mismo mes calendario. Si todos los pagos que le hagan al mismo proveedor en el mismo mes suman 30,000 o más, tiene que bancarizar, aunque sean 3 de a 10. Entonces, con eso se ha liberado un poco el tema del fraccionamiento en el tema de bancarización. Y por último, que se deben de conservar los archivos contables por el periodo de la prescripción. Aquí una anotación importante que les comento es que para el tema de la bancarización, este artículo 20 del decreto 20/2006 es claro y dice que si la transacción no está bancarizada, el contribuyente pierde el derecho a la deducción del ISR y el derecho al crédito fiscal en el IVA. Entonces, y eso lo dice una ley ajena al IVA y al ISR. Entonces, ojo ahí, porque puede estar perdiendo y viéndose afectado a través de los dos beneficios, crédito fiscal y deducción del gasto por no cumplir con la bancarización de las transacciones. Entonces, cuidado ahí con esa parte. Y veamos, antes de entrar ya directamente al detalle de cada uno de los costos y gastos deducibles, platiquemos un poco sobre el prorrateo de los costos y gastos. El artículo 23 del impuesto sobre la renta, en la literal A, le dice al contribuyente que está obligado a realizar los registros de manera separada. ¿Y a qué se refiere eso? Le dice, mire, usted tiene que registrar los costos y gastos que le generen rentas afectas y rentas exentas en cuentas separadas.
El objetivo es que al final usted pueda hacer deducible solo los costos y gastos que le generaron renta gravada. Entonces, si nosotros nos vamos a ver, tanto los ingresos como los costos y gastos se tienen que hacer por separado. ¿Por qué razón? Porque cuando vamos a la determinación de los ingresos, el apartado del formulario que nos pide los ingresos tiene un rubro de ingresos exentos, porque tengo que reportar el ingreso. Luego en la determinación del impuesto lo rebajo como una renta exenta porque no va a pagar. Pero la lógica de la norma es, todo lo que tributa tiene derecho a que yo rebaje lo que gasté para generar ese ingreso. Lo que no paga impuesto, pues yo no tengo derecho a rebajar lo que gasté para generar ese ingreso. De esa cuenta que los costos y gastos de las rentas afectas, de las rentas no afectas, de las rentas exentas, no vayan a ser deducibles. Entonces hay que separarlo y acá sí nos habla, mire, los costos y gastos de las rentas afectas que le están generando renta, esos sí van a ser deducibles. Los que correspondan a rentas exentas o a no afectas, esos no serán deducibles. Entonces tienen que estar separados. Por otro lado le dice, mire, costos y gastos directamente asociados a cada uno de esos tipos de renta. Debe de aplicar a cada una de las rentas gravadas, exentas y no afectas, los costos y gastos. Y los costos y gastos deberán de ser directamente asociados. Esto quiere decir que yo debo de hacer mi separación. ¿Qué le corresponde a lo gravado? ¿Qué le corresponde a lo exento? ¿Por qué razón? Porque el contribuyente tiene derecho a hacerlo, pero cuando él, por X o Y razón, no lo hace, la ley faculta a la administración tributaria para que se lo determine de oficio. Entonces la administración tributaria lo que va a hacer es calcularlo en forma directamente proporcional a los ingresos. ¿Y cómo es eso? Bueno, tomamos el 100% de los ingresos del contribuyente y decimos, el 80% es gravado y el 20% es exento. Entonces yo